Hoy, con vos, Liliana Panza, una mujer que desde joven tuvo claro que su elección era la docencia, pero en el camino de esa profesión encontró que su verdadero deseo era ayudar y acompañar a personas en situaciones vulnerables. No te puedo definir que era una vocación, yo sentía que era la docencia, por ese lado, por un compromiso cristiano. Este camino la llevó a vivir 13 años en África, confirmando que su verdadera vocación era estar al servicio de las personas. Tu interior te decía que era la oportunidad, ¿no? Sí, no sé si era la oportunidad, pero que tenía que ir. Y la verdad que bueno, fue una experiencia muy linda. Una experiencia única que Lili fue viviendo con compromiso y sobre todo amor. La familia africana es la familia alargada. Sos vos, yo, los primos, los tíos, el otro. Entonces, nunca estás solo. La soledad así física de que alguien viva solo es casi escandalosa. Yo creo que no fue un proceso doloroso ni traumático. Un viaje que cambió su manera de ver la vida, que la dotó de buenas personas, buenos momentos, que le enseñaron de sencillez y de humanidad. Uno vuelve con la fe más fortalecida. Fue una experiencia muy linda, muy de Dios y muy de humano, ¿no? Muy de humanidad. Una historia que nos invita a abrir los ojos a otras realidades, a salir de la zona de confort, a conocer otros mundos y que nos llama a la reflexión. Aprender a ver con mirada de fe la realidad que te toca, porque si no yo creo que hay situaciones que no las hubiera transitado. Con lo poquito o lo mucho que uno haga, todos podemos poner nuestro granito de arena. En uno de sus regresos a Argentina, Lili participó del programa Sorpresa y Media, con el fin de cumplirle el sueño a su amiga Mariana. El sueño de poder misionar en Mozambique, África. Está dentro de uno de los 10 países, como dije antes, más pobres de la Tierra. Solo la mitad de los chicos van a la escuela primaria. En el año 1992 concluyó la guerra civil y hay muchos chicos carentes de todo, no solamente de familia, sino de todo lo mínimo necesario que necesita un ser humano para poder vivir. 1 de cada 5 niños muere antes de alcanzar los 5 años de edad. Y el sueño de hoy tiene que ver con Mozambique. Yo comencé con toda esta historia hace más o menos 12 años en Neuquén. Había ido con el sueño de ser maestra rural. Después vi que en realidad era otra cosa más profunda, ¿no? Y ahí fui conociendo otra gente que también tenía la misma inquietud. Con algunos de ellos comenzamos a trabajar ese sueño allá, en este centro de formación misionera. Algunos se quedaron allá, con otros vine. El pueblo se expresa por el canto, por la danza. No es, ¿viste? Por ahí no es como nosotros que nos abrazamos, nos decimos todo, no. Pero hay gestos y hay actitudes en las que te dicen que te quieren, que te valoran, que te consideran una igual. Entonces, una igual no, a ver cómo es. Que sos parte de eso. Visitamos la casa de su mamá, Tere, donde Lili se encuentra viviendo momentáneamente. Allí, en el patio, nos cuenta parte de su historia. Gracias por recibirnos momentáneamente en Justiniano Posse. Sí. Bueno, y aprovechando la oportunidad de que te tenemos acá para que nos cuentes un poco de tu experiencia, pero de cómo fue ese inicio. ¿Cuándo sentiste esa vocación? Bueno, como que, inconscientemente yo tuve algunas cosas que creo que influyeron, ¿no? Una fue que nací con un pie torcido y mamá hizo la promesa de ir al santuario del Saladillo todos los 24 de septiembre hasta que yo pudiera caminar y tomar la comunión.
Creo que eso me dejó una impronta. Y después, en tercer año del secundario, yo iba al colegio Vélez Sarsfield. Cuando estaba con todas estas dudas que te agarran de la fe, de que existe Dios, no existe Dios, me invitaron a hacer un retiro con chicas del Virgen Niña. Eran 3 días de experiencia y ahí me regalaron el Evangelio, ¿no? Y yo creo que, como soy muy lectora, el leer directamente el Evangelio fue como decir, qué lindo, esto es lo que quiero vivir, o esta me parece que es la orientación que quiero dar a mi vida desde acá, ¿no? Entonces, cuando fue elegir la vocación, elegí ser maestra pensando en ser maestra rural. Ahí estudié en el Virgen Niña y Artemio, en plena dictadura, nos camufló el libro Pedagogía del Oprimido. Entonces fue otro toque importante para decir desde qué lugar, ¿no? Porque ahí es un libro de Freire, de un pedagogo brasilero, que plantea la educación como un proceso en el que todos nos educamos. No hay alguien superior, alguien que sabe más o menos, sino que todos. Entonces, bueno, después vino que, bueno, empecé a trabajar en el Vélez Sarsfield como maestra, estudié psicopedagoga. Fue una época como muy linda de mi vida, pero bueno, ya como que a los... ¿Necesitabas algo más o no? Era como que estaba ese sueño así de ser maestra rural, que no y como que me parecía que era el momento de por lo menos experimentarlo y probarlo. Y así tenía familia y amigos que estaban en la ciudad de Neuquén, entonces una vez fui a visitarlos y ahí me enteré que había grupos misioneros que en el verano iban y venían un poco haciendo esto desde la fe, un compromiso con la gente, que se podía ser laico, ¿viste? No había que ser consagrado. Después había un obispo que se llama Jaime de Nevares, que era un hombre muy comprometido no solo con el trabajo pastoral, sino con los derechos humanos en plena dictadura, con la reivindicación del pueblo mapuche. Entonces, como que, bueno, por esa impronta, tratando de cumplir ese sueño, me fui. ¿Te fuiste a Neuquén primero? Me fui a Neuquén. Claro, entonces no te puedo definir que era una vocación. Yo sentía que era la docencia, por ese lado, por un compromiso cristiano. Lo que pasa que allá, bueno, sí sabía que también era de la fe, entonces procuré encontrarme en una comunidad para vivir la fe. Y ahí llega la experiencia. Claro, llega la propuesta de ir a África en ese momento. Y primero llega esa propuesta de con otros jóvenes, formar comunidad para esto de ser misionero, sea que te quedaras en el interior neuquino, sea... Y llega, sí, el pedido de un obispo, el obispo de Xai-Xai en Mozambique, que ellos se habían quedado sin religiosos, estaban atravesando un periodo de guerra civil complicado, de persecución, y entonces él pedía concretamente misioneros, y el obispo de Neuquén se animó a enviar, y yo, viste, una pata así, una pata no, una pata sí, una pata no, era como que... Tu interior te decía que era sí, la oportunidad, ¿no? Sí, no sé si era la oportunidad, pero que tenía que ir. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda. Fue ese momento? Porque me imagino decirle a tus papás, a tu familia, a la gente que te conocía, sí, de lo que querías hacer, me imagino que... Fue un poco complicado. Mamá ya estaba viuda, entonces como que sintió como un abandono, creo, fue muy doloroso para ella. Mi hermana me acompañó, por ahí no entendían a lo mejor desde la fe, pero como que respetaban las decisiones. Comprender era medio complicado, porque... es parte del planteo que hoy me siguen diciendo, ¿por qué tan lejos, con tanta necesidad acá? ¿Por qué dejar todo
y qué vas a encontrar a la vuelta, de qué vas a vivir. Me costó mucho desde lo afectivo eso, ¿no? Hacer sufrir a otros. Me costaba hablar de esto como vocación. Bueno, hoy puedo decir, bueno, no es que todo el mundo siente esto, tal cual, ni lo tiene por qué sentir, pero indudablemente... Pero vos lo sentías. Claro, Sí. y la vida me ha dado mucha alegría desde ahí, y todo lo otro se fue reconciliando. Claro, y todo se fue acomodando a que lo puedas hacer también. Sí, digamos, lo fui haciendo con toda esta incertidumbre y por ahí con esos dolores, por otra parte con otras alegrías, pero digo que en lo largo de la vida se fue acomodando, como decís, se fueron reconciliando las cosas. Pude venir, pude trabajar, pude estar con mi familia, explicar. ¿Cómo fue llegar a África, un lugar tan distinto al nuestro, gente distinta? ¿Sentiste ese choque, esa diferencia? ¿Lo habías pensado o te sorprendió? No, me sorprendió. Primeros años fueron así como de un descubrimiento y de un aprendizaje. Y desde, qué sé yo, por decirte, ver infinidad de gente a pata, ¿no? Claro. Caminando por... bueno, el clima es un poco distinto. Yo estoy hablando de mi experiencia en Rayay, Mozambique, que es distinta a otra. Entonces, los primeros años estuvimos en una ciudad que era pequeña, pero era cabeza de provincia, y bastante guardados, en el sentido estaban atravesando la última etapa de la guerra civil, entonces el interior no se podía ir mucho y el obispo nos cuidaba. Claro. Porque la familia alargada, esa fue, por ejemplo, una de las primeras aprendizajes. Claro. No es la familia nuclear, vos, yo, papá, mamá, la que entendemos, no. La familia africana es la familia alargada. Sos vos, yo, los primos, los tíos, el otro. Entonces, nunca estás solo. La soledad así física de que alguien viva solo es casi escandalosa. Es la familia alargada. Tal es así que, por ejemplo, si es difícil ver chicos huérfanos o chicos solos, porque en general alguien lo absorbe. Por más pobre que sea, después andará, pero alguna cosa, algún refugio tiene. Y ustedes es como que pasaron a ser parte de esas familias también. Claro, entonces, por ejemplo, si vos te decías, yo Liliana no, porque no había Lilianas, pero por ejemplo María, mi mamá se llama María, entonces vos sos mi mamá, por ejemplo, Teresa, tengo una hermana que se llama Teresa, entonces o sea, dentro de la blanquitud que nos separaba, enseguida buscan esa relación de familia, qué sé yo, por decir, bueno, la comida, ¿viste? Claro. Nos servían terribles platos de usua, que es una especie de polenta con maíz blanco, compacta, llenadora, y casi no hay carne, es muy rara la carne, con salsas de verdura, de maní. Bueno, eso claro, al principio había acostumbrado a otra cosa distinta. Pero qué sé yo, comer mangas abajo de una manguera, que es un árbol inmenso que se llena el verano, y entonces la vida mucho al aire libre, nada de lo que nosotros tenemos para facilitar la vida existía, qué sé yo. Entonces esa comida que te digo, había que moler la molían las mujeres a pilón, ¿no? Fue otro mundo. Las misas que eran largas porque el canto y la danza están presentes, entonces qué sé yo, te duraban 2 horas, 3, y al principio, wow, todo era lento. Y te será dado acercar la palabra del Señor a tu prójimo, quien quiera que fuere él, donde quiera que esté él, porque a tu prójimo amarás. La última fase, los últimos años, lo pasamos en un lugar de frontera, 400 kilómetros. Y ahí era como que te caías en Zimbabue, ya. Digamos, era la frontera, era seco,
no había agua, entonces como bueno, ahí viví mucho más lo que era la experiencia del interior profundo. Sí, de la necesidad y de todo lo que vos no estabas acostumbrada. Claro, pero viste, me fui transformando. Lo más lindo fue eso, que no fue un proceso, yo creo que no fue un proceso doloroso Claro, ni eso te iba a preguntar. traumático. Fue un proceso, bueno, de alguna manera yo lo quería estar ahí sirviendo, pero encontré un pueblo muy cálido, muy lindo, que me tuvo paciencia también para enseñar y que era consciente de las limitaciones, qué sé yo. ¿Qué era lo que hacían ustedes específicamente ahí en ese grupo? Nosotros fuimos en colaboraban? equipo, viste que esa fue una cosa muy linda, y al servicio. Lo que teníamos así es, bueno, como al servicio. Cada uno desde la formación que tenía, la premisa era ir al servicio, tanto desde lo eclesial como desde lo humano, social, y no hacer obras que no pudieran tener continuidad con los locales. O sea, de repente decía, qué lindo una escuela acá, qué bien que estaría. Para. Claro. Si no hay alguien que va a trabajar con vos y no es autosustentable de alguna manera, no empieces nada. Claro. Al servicio. Entonces, por ejemplo, yo tenía un cursito de costura acá que había ido a costura con mi adolescencia, con la Poro Gaitán, que algunos se deben acordar. Entonces, bueno, al principio me dediqué a eso, en un tallercito. Después ya con un maestro del lugar, todavía estábamos en guerra civil y había muchos chiquitos que venían del campo, porque el campo era donde había más la guerrilla, a la villa, claro, que sería como Pose. Entonces ahí, con él, abajo de un árbol, empezamos como a un lugar donde los más chiquitos tuvieran como recreación, esos que venían del campo. Y después con el tiempo, bueno, gente de acá nos apoyó para pagarle a él, y ya conseguimos ayuda para hacer un edificio, y apoyo estatal también, entonces quedó una escuelita de oficios. Y yo, como cosa personal, acompañé a un enfermero del lugar a dar clases en el secundario. Hacíamos clases para la vida, ¿viste? Así, porque hay temas que no se habla mucho en la cultura. Claro. Y entonces él hacía prevención, había mucho SIDA y yo lo acompañaba. Y después había una mamá de la comunidad que soñaba, que era muy creyente y anhelaba poder leer, pero no sabía. Y ¿le enseñaste a leer? Sí, pero viste la ventaja de la lengua, pues yo no hablaba del todo la lengua, claro, de ahí. Sí, pero bueno, como la Biblia está escrita en portugués, ella y aprendió a leer. Y aprendió a leer. Sí. Entonces, bueno, a veces es lo chiquito, y es eso. Pero nosotros eso lo entendíamos y lo vivíamos bien. Y también también era muy lindo eso. Fútbol no existía. Había pelotas, las pelotas se hacían con lo que podían, claro, los chicos. Entonces yo cada vez que venía tiraba la manga y siempre me llevaba 3 o 4 fútbol. Entonces en la casa de la misión, que tenía un patio grande, siempre venían a pedir la bola. La bola era pelota, tum, tum, tum. Y bueno, y los pibes eran felices. Y la verdad se trataba de eso, ¿no? Un poco. Sí, es eso. Cuando te dijeron eso de, bueno, no vayan con expectativas, era un poco eso, que te sorprenda lo que iba a pasar, ¿no? Sí, y es ir al servicio, ¿viste? Y sin planes grandilocuentes, que eso es lo que nos sirve, porque además te pone en una posición de servicio, de escuchar al otro, de ver lo que podés. Eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo más complicado o alguna situación crítica que pasaste y que vos decís, uy, ¿cómo afectó ese momento? Pero yo viví el fin de la guerra civil, que bueno, me tocó estar en uno de los ataques de guerrilla, guerrilla del tercer mundo. Pero bueno, era bravo, condicionaba la vida. Claro. La firma de la paz, que fue un momento hermoso, inolvidable, que permitió, bueno, la verdad que se firmó la paz y no quedaron resabios, claro, en ese momento.
Y lo último, que fue casi antes de venirme, en el año 2000, es que hubo una gran inundación, llovió mucho, y Mozambique es como todo el país es un gran declive hacia el mar, hacia el Océano Pacífico. Y lo atraviesan como ríos que vienen de un plan alto, entonces la cuenca es casi todo Mozambique. Bueno, y se inundó y vimos como, viste, cuando vos decís, hace 10 años que se firmó la paz y ahora la gente estaba logrado una estabilidad, otra cosa. Pero bueno, sí, fueron como momentos fuertes y a la vez de mucha gracia, ¿no? De mucha solidaridad. ¿Pensaste que ibas a ir tantos años primero? No. Yo fui 3 por las dudas. 3 hacíamos el primer contrato por las dudas. Y bueno, y la verdad que la cosa estaba más o menos acomodada, entonces ¿por qué no otros 3? ¿Por qué no otros 3? Y porque sentías que lo tenías que hacer. Sí, sentía como que había procesos que había empezado a ganar y que estaba bueno seguir acompañando, ¿viste? Lili, ¿qué crees que le aportó esto a tu vida y qué aportaste vos a esta experiencia, a esta gente que quedó allá? Y me imagino que habrás marcado algo en sus vidas, ¿o no? Y yo creo que la amistad, ¿viste? Perdura el ser la amistad, mulongo, el ser blanco familia, el poder vernos realmente como hermanos de camino, ¿no? Hermanos y hermanas de camino, eso, yo creo que eso se hizo experiencia por nuestra manera de ser y nuestra integración. Esa gente aprendió a tomar mate, y nosotros aprendimos a comer su comida, ¿viste? Y bueno, ahora que las redes son más accesibles, con algunos de los hijos de la gente de mi edad, ya tengo contacto y nos comunicamos. Y creo que eso es lo más lindo, saber que hay familia del otro lado, que eso creo que lo pudimos aportar. Quedaron 2 Lilianas también, porque fue justo, sí, viste, a veces venían a llamar la camioneta para llevar si había alguna situación de emergencia que no la podían resolver. Y me tocó llevar a mí, yo no era la que más manejaba, ni la más audaz, mis compañeras es como que la tenían más clara. Pero justo estaba yo sola y hubo 2 embarazos que hubo que llevar, entonces las 2 mamás me dijeron, si nacen bien se van a llamar como vos. Y así fue. Y ahí está. Y bueno, y con una conseguí ahora hace poco restablecer el contacto. Bueno. Re lindo. Yo aprendí mucho, incorporé mucho de los valores, me parece. ¿Viste? Como camina. Dios siempre quiere, nos decía, ¿no? Y Kuzongo y Famba Kule. Poco a poco vas lejos, esa cosa. Y el canto y el bueno, que yo no sé cantar, bailar sí. ¿Aprendiste algo allá? Bailar sí, pero cantar no, ¿viste? Me decían, mejor se calla la mano. Pero hay un libro que dice que en el concierto de las naciones los africanos van a poner el canto y la danza. Y bueno, y eso, que te hace mirar la vida con alegría, disfrutando lo que tenés, ¿no? Esas cosas sí, yo las incorporo, por eso en ese sentido me simplifiqué la vida. Despojarse de quien había sido Liliana hasta ese entonces. Emprender una nueva vida en África. Vivir la experiencia del servicio a los demás. En el interior de la casa, Lili nos cuenta cuál es hoy su rol, porque esta mujer aún sigue misionando. Lili, ¿cuál es tu rol hoy con respecto a los misioneros? ¿Seguís acompañando, trabajando? Bueno, sí, porque siempre cuando volví seguí ligada así de alguna manera, sí, a la vida misionera, no con este full time, digamos, ¿no? Me nombraron junto con un equipito para ser parte de la animación misionera de toda la diócesis. Y desde ahí hay un proyecto de la Iglesia Argentina muy interesante que tiene que ver con la Amazonia. No sé si escuchaste que el Papa está haciendo un llamamiento para que contemplemos y cuidemos la Amazonia. Bueno, él se está haciendo un llamamiento a la ecología integral, ¿no? Pero lo lindo fue que yo tuve oportunidad de ir a visitar a una amiga misionera que tengo antes de todo esto y
Y la verdad que es una región así, muy linda. ¿Cómo fue el regreso y cuándo fue que decidiste que era momento de regresar? Y volví así de vez en el 2002, más o menos. Bueno, porque estaba ya un poco grande, digamos 45 años. No habíamos como podido resolver el tema de la seguridad social y yo sentía que, bueno, que tampoco quería ser una carga acá cuando volviera. Entonces que a esa edad más o menos podía reinsertarme en el mundo laboral y, por ejemplo, y después acceder a una jubilación. Eso, por un lado. Por otro lado, también como que necesitaba que cerrar y descansar un tiempito, como sentía que necesitaba como cargar pilas. Así que bueno, así decidí volver, me despedí, fue también todo un proceso lindo como de cerrar esa etapa. Y también por la experiencia de gente que se había vuelto anteriormente, de compañeros de equipo, sabíamos que el regreso no era fácil, la reinserción. Y bueno, entonces también traté de prepararme para eso, así como sin expectativas para allá. Claro. Tampoco... ¿Volviste a Neuquén? Volví a Neuquén, sí. Porque, digamos, ahí también teníamos un espacio físico donde poder aterrizar, claro. ¿Viste? Que no teníamos que pagar. Bueno, algunos volvían a su familia, yo elegí volver a ir porque también tenía más posibilidades laborales. Así que, bueno, un poco que era consciente de que iba a haber un tiempo para readaptarme, para reacostumbrarme. Por esto que te decía, el manejo del tiempo, como que ya el último era otra realidad, ¿no? El tiempo allá se vive más lentamente. Ahí a los 4 meses, 5, me diagnosticaron cáncer de mama. Así que fue como, wow. Otro golpe de realidad, ¿o no? Otro golpe de realidad. También viéndolo así con proyección, decís, bueno, fue providencial volver, ¿no? Porque si me hubiera tocado allá, posiblemente no estaríamos hablando hoy acá. Me ayudó que ya uno vuelve con la fe más fortalecida. Entonces, mucho de esto que te decía, que había aprendido, bueno... ¿Y te ayudó también eso a sobrellevar el momento ese que te detectaron el cáncer? Sí, totalmente. Yo digo, a mí la fe me da... es una experiencia que es difícil, es intransferible, pero me da fuerza para vivir, le da sentido a la muerte también, o sea, bueno, me hace enfrentarme, uno nunca está preparado, pero bueno, creo que te da como cierta paz, ¿no? ¿El reencuentro con tu familia, cómo fue? Esos eran siempre una fiesta, con la familia, con los afectos, eso sí. En eso es como sentir que el tiempo no había pasado. Viste, y que las experiencias que cada uno vivió, porque eso lo sentí en cada vez que volví, ¿no? Que los afectos verdaderos, el amor verdadero, bueno, por ahí no te viste, no hablaste, no estuviste al tanto de lo cotidiano, pero es como que está. ¿Cambió la Lili que se fue a misionar a África a la que regresó? Sí, yo creo que sí. Básicamente fue una experiencia muy linda, muy de Dios y muy de humano, ¿no? Muy de humanidad. Aprender a ver con mirada de fe la realidad que te toca, porque si no, yo creo que hay situaciones que no las hubiera transitado ni las podría transitar. Claro. Tipo que te da mucha impotencia, que te da mucha rebeldía, que te da mucho dolor, que te da mucha... Y entonces, en ese sentido, se hizo como más asentada. Unas certezas y muchas dudas, si querés, pero en esas certezas, aún en tiempo de oscuridad, transitamos, ¿no? Y después, humanamente, creo que se hizo más libre en el sentido más capaz de disfrutar lo mucho y lo poco, más necesitada de trabajar con otros y otras, como menos individualista, que no era que lo iba, pero más convencida de que
la cosa se construye en grupo, con otros y otras, ¿no? Creo que esas cosas sí. Entonces desde ahí, viste, con lo poquito o lo mucho que uno haga, todos podemos poner nuestro granito de arena. Así que en eso tal vez una mirada, como algunas cosas que estaban en semillas hoy, y por la vida también, por el transcurso, uno como que las ve como más, o las puede redondear, así si querés. Eso, y que bueno, desde donde esté. Cualquiera puede. Sí, cualquiera. Solo mirá, con no reproducir la grieta famosa que nos inventan y tratar de no dejarnos llevar por la violencia, por los prejuicios, ya ahí estamos construyendo una sociedad algo más justo y más digno, ¿no? Muchas gracias, Lili, por contarnos tu experiencia. No, gracias a ustedes. Bueno, un saludo a todos los conocidos, y aprovecho la oportunidad porque no siempre puedo llegar a los que me conocen, me quieren, y bueno, y gracias. Gracias a vos. Liliana es una mujer que decidió escuchar ese deseo interior de ayudar a otros, de conocer otras realidades, de enseñar, de estar al servicio. Esa inquietud, esa necesidad de hacer algo más, la llevaron a dejar todo y emprender la aventura de su vida. Lejos, muy lejos de su Justiniano Pozzi y de su familia, para vivir allí una misión única de entrega, voluntad y amor por los otros.